Y la Ciudad Blanca, ¿por qué es la Ah, Ciudad Blanca? Unos dicen que es por los techos, otros dicen por los españoles, porque eran ujú. blancos y no sé qué, y no sé cuál. ¿Cuál es la verdadera historia de eso? A ver, nuevamente en perspectiva. Este, en contexto, no en contexto. En primer Sí, lugar, contexto. cuando nosotros hablamos de Ciudad Blanca, tenemos que tener cuidado. Bueno, no lo digo por lo que me está diciendo, sino en general, ¿no? Ajá. En realidad, uno dice, bueno, ¿para qué decimos Ciudad Blanca de Arequipa si todo el mundo sabe que la Ciudad Blanca es Arequipa? No. Cuando tú vas a México, pero a México para bajar, para ir bajando, México tú dices, voy a ir a la Ciudad Blanca. Ah, a Mérida, te dicen, Mérida es la Ciudad Blanca, así le llaman. Luego te vienes a Colombia y dices, bueno, en Colombia me voy a la Ciudad Blanca, a Popayán, te dicen, porque Popayán es la Ciudad Blanca. Está escrito, señalado y registrado. Bueno, dice, me vengo a Ecuador, Ecuador va a ser que el Perú. Me voy a Ecuador, digo, bueno, voy a la Ciudad Blanca. ¿Qué? ¿A Ibarra? Porque Ibarra es la Ciudad Blanca. Ah, bueno, me vengo a Bolivia, pues los bolivianos son más peruanos ya, que ecuatorianos. Y los bolivianos dicen, ¿qué? ¿Te vas a ir a Sucre? Porque Sucre es la ciudad blanca de América. Entonces, en realidad, en todo país siempre hay una ciudad blanca. En Una Ciudad general, Blanca. claro, en general, yo no he encontrado esta expresión en el siglo Ujú, XIX. Yo puedo dar fe que he trabajado hasta el inicio de la guerra con Chile. Entonces, he ujú, trabajado periódicos, he trabajado memorias, visitas y todo. Yo no encuentro esa expresión que alguien se refiere a Arequipa como Ciudad Blanca, pero sí la encuentro en el siglo XX. Que es decir, en el siglo XX ya tú la encuentras en la música, ¿no? Adiós Ciudad Blanca, que seas feliz en tu luna de claro, miel. claro, Blanca, ciudad, Melgar, ¿no? Entonces, claro. desde 1900, digamos, o tal vez fines del 19, ya comienza a denominarse, pero dentro de la literatura, no en la historia. No en la Entonces, a historia. partir de ahí uno revisa el texto de la canción o del poema y uno claramente se da cuenta que se está refiriendo a la ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad, sus paredes, sus viviendas, aunque no necesariamente todas las casas eran de sillar, porque también eran de cal y canto, eran de barro, Ujú, y ujú, sobre todo las de los alrededores. Pero cuando yo reviso a los cronistas como Trabadas, siglo ujú, XVIII, ujú, 1824, Samuel Hay, que estuvo en el año 25, Flora Tristán en el año 33, todos hablan de que la ciudad tiene casas blancas, paredes blancas. O sea, nadie dice que la ciudad está pintada ni cosas por el estilo. ujú. Ahora, eso por un Ah, lado. La referencia más antigua que yo he encontrado sobre esta condición de ciudad blanca proviene de mediados del siglo XIX y está relacionado con un conflicto que va a ser pues un conflicto eterno entre dos caudillos. Un caudillo limeño adorado y reverenciado en Arequipa como Manuel Ignacio Vivanco y un caudillo ujú. arequipeño odiado en Arequipa como Ramón Castilla. Castilla Castilla de Tarapacá estaba casado con una arequipeña, Francisca Díez Canseco, pero él, pues, por diferentes razones, él defendía intereses ajenos, ¿no? Bueno, tenía que promover su propia carrera. Además, no creo que Castilla, por su condición mestiza, casi Ujú, haitiada, ujú. entonces Claro, puede haber claro. tenido pues un espacio dentro de una sociedad muy aristocratizada todavía como era Arequipa de esa época, porque Ujú, Vivanco era todo lo contrario, era rubio, muy bien vestido de etiqueta, zapatos de charol, su bigote engominado, ¿no? ujú, Entonces, bueno, y además, por otras razones más, Arequipa pues siguió a Vivanco en muchas revoluciones que fueron derrotadas por otras tantas por Castilla, ¿no? Por Castilla. Bueno, lo cierto es que hay una tradición que nos cuenta que en una de estas guerras civiles, como que Vivanco tratando de halagar, lisonjear un poco u obsequiar a Arequipa por sus favores, pues lo que hace es exclamar un discurso y al final pues una referencia, algo así como Arequipa, ¿no? Es como una paloma blanca en un nido de esmeraldas, una cosa así. Entonces ujú. obviamente pues debe haber recibido muchos aplausos, según lo que dice la Claro. tradición. Después, esto debe ser la revolución del 57 al 58, en que Arequipa es derrotada, Vivanco huye y luego Castilla se posesiona de la ciudad. Bueno, en ese Ujú, contexto, pues a Castilla parece que le preguntan, señor, ¿usted sabe lo que decía el cadete? Porque así le llamaban a Vivanco, ujú, sobre Arequipa, dicen que es una paloma blanca y un nido de esmeraldas, ¿no? Blanca la ciudad, ujú. esmeralda del valle. Y Castilla, con su chabacanería, con su Sí. simpleza, le dice, pues, ¿qué paloma blanca? ¿Qué nido de esmeraldas? Arequipa era un burro blanco en medio de un alfalfar, ¿no? Iba alfalfarra. Sí, Pero escuché esa igual, frase. se refiere a la blanca ciudad y rodeada de un valle Claro. verde, ¿no? O sea, como Ujú. burro, como paloma, está refiriéndose en ambos casos a la ciudad, ¿no? A A eso la ciudad. me refiero. Entonces, ahora, esta visión, ¿no? Que uno fácilmente la encuentra en las crónicas. Yo no encuentro ningún cronista que diga que Arequipa estaba pintada como si fuese, ¿qué le digo? Pues Trujillo, con ciudades con Ujú, colores, ¿no? Color pastel, no, no. Aquí todos dicen que por lo menos la mayor parte de casas son casas hechas de sillar, por lo tanto, es una ujú, ciudad blanca. Entonces, digamos que lo que yo puedo encontrar y lo que yo puedo señalar es de que ujú, si es ciudad blanca es por el sillar. Pero también a principios del siglo XX aparece una versión, un discurso alternativo que es el que tú has señalado. Pero es ujú, un discurso que al parecer surge dentro de la élite arequipeña, una élite muy exclusiva, ujú, muy exclusiva, muy excluyente, que como lo dice Thomas Lowe en un trabajo que ha realizado sobre la identidad arequipeña,
se siente amenazada por las migraciones. Entonces ya las migraciones comienzan a experimentarse desde las provincias, desde los distritos y luego desde los departamentos vecinos. Y es ahí cuando comienza a aparecer el otro discurso, ¿no? Es decir, nosotros somos los verdaderos arequipeños porque los arequipeños tradicionalmente eran blancos. ¿Y de dónde sacan tal pretensión? Esa pretensión la fundamentan porque obviamente es gente que tiene una cultura, tiene un sustento académico. Entonces ellos lo fundamentan de ciertos censos, que el último censo realizado en el Perú en 1795, que es la visita del gobierno de Gil Tahuadi Lemos. Es una visita donde se señala que la población de Arequipa es más o menos de unos 36.000 habitantes en la provincia y 22.000 habitantes solo en el centro de la ciudad. De esos 22.000, el 71% son españoles. Y el resto son mestizos, y no hay indios dentro de la ciudad. Entonces, si uno toma como fundamento, dice, sí, puede ser, pero ¿cuál es el problema? Y esto yo lo he trabajado, que yo traté de descubrir si verdaderamente ser español era igual a ser blanco, porque no dice blanco, dice español. No, claro, español. Entonces, ahora, ¿cuál fue mi principal fundamento? Mi principal fundamento fueron las visitas tempranas, es decir, la visita de Henry Bid, que está en Arequipa, en 1824, es decir, unos meses antes de la independencia. ¿Qué dice Bid? Bid dice, Arequipa es una ciudad de unos 30.000 habitantes, en la cual aproximadamente la cuarta parte es blanca y el resto son mestizos e indios. Flora Tristán dice más o menos lo mismo, que en Arequipa hay muy pocos blancos, la mayor parte son indios y mestizos. Otro visitante es Eugène de Sartille, dice más o menos lo mismo. Aquí las mujeres son bellas y de piel morena. O sea, todos están haciendo alusión a un color no tan blanco, porque nuevamente, estudiando otras realidades, uno termina encontrando que para el siglo XVIII ya no se puede registrar a una persona por su condición racial porque ha habido mucha mezcla. Entonces, ahora es más cómodo, es más útil registrarlo por su condición social, por su comportamiento social. Y eso se va a dar no solamente en Arequipa, en Lima, en México, pues hay una historiadora de nombre, se me ha ido su nombre, es mexicana, Pilar Gonzalo, que ha escrito como 20 libros sobre el tema, ¿no? Entonces, sí, entonces aquí es blanca por ensillar, y además eso dicen las canciones. Yo no conozco ninguna canción que diga, pues, no, a la raza blanca Arequipa, o a los claro. Voy hacia allá a defender mi patria, mi adorada Silvia. Adiós, sonó el clarín, vamos allá. Oh, tierra por ti, morir quiero yo y todos con honor. Paloma blanca, ciudad de mis ensueños, coloso mi instinto, guardián de mi ciudad. Ansío, libertad y amor. Ansío, libertad y amor.